Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque un día más nos tienes aquí, Señor, viendo tu palabra, Señor, para poder ser sabios y para poder, Señor, oh Dios, lograr tu propósito, Señor. Cumple tu deseo en nosotros, en todos aquellos, Señor, oh Dios, que desean, Señor, hacer tu voluntad, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y bendice esta palabra con gran bendición para que sea una bendición para todos. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a seguir con Romanos en el capítulo 8, en el verso 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La frase ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús es una firme prueba de que la experiencia presentada en el capítulo 7 es de una persona que no tiene a Cristo. En el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley y del pecado. La ley del Espíritu de vida es el tema de este capítulo 8. Este es el tema, la ley del Espíritu de vida. En este versículo se menciona el Espíritu y la vida, pero solo en relación con la operación de esta ley. La vida es tanto el contenido como el producto del Espíritu. Y el Espíritu es la manifestación consumada y final del Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Después de pasar por la muerte, por la encarnación y crucifixión y resurrección. La Biblia nos dice que Cristo nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte por medio de la ley del Espíritu de vida. Es bien importante que nosotros veamos este capítulo de Romanos 8:1. Pero hay algo aquí que encontramos nuestra voluntad. Nuestra voluntad solo estorba la ley de vida. Eso es lo que se relaciona con estorbar el plan y el propósito de Dios. Por ejemplo, ¿no debemos leer la Biblia? Por supuesto que sí. De otro modo, nuestra vida espiritual sufrirá. Pero no por eso debemos forzarnos a leer la Biblia. Cuando nosotros nos forzamos, utilizamos nuestra voluntad. Nuestra voluntad solo estorba en la obra de Dios. Debemos esperar, porque en nosotros hay una nueva ley en nosotros que nos da apetito para leer la Biblia. Entonces media hora puede ser más provechosa que 5 horas de lectura forzada. Si nos abandonamos a la vida en el espíritu de la nueva ley, seremos menos conscientes de la vieja vida. La vieja vida está siempre en nosotros, pero ya no gobierna ni domina. Por eso dice el Señor en Mateo capítulo 6, en el verso 26. Mateo capítulo 6, en el verso 26. Tenemos nosotros que aprender a que nuestra voluntad no estorbe la ley del Espíritu de vida, sino que le permitamos al Espíritu que obre en nosotros. 6:26. Dice, mira las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros, mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá con preocuparse añadir un codo a su estatura? Es decir, si nosotros nos preocupamos por algo, ¿podremos añadir un codo a su estatura?
Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No se afanan ni hilan. Entonces vemos que nuestra voluntad siempre estorba la palabra y la voluntad de Dios. Dice en el verso 28, y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Ahí es donde entra nuestra voluntad estorbando y no dejándonos llevar por el Espíritu Santo. Mirad las aves, considerad los lirios. Si pudiéramos preguntar a los pájaros si tienen temor de la ley de la gravedad, dirían, no sabemos de qué ley se trata. Qué tremendo. Si así fuéramos nosotros y viviéramos por la ley del Espíritu de vida, ni siquiera nos daríamos cuenta que hay una ley de pecado en nosotros. Igual que las aves, no tienen ni siquiera se preocupan por la ley de la gravedad. Diría, no sabemos de qué ley se trata. Nosotros volamos porque esa ley es la ley de nuestra vida. Los pájaros vuelan porque esa es su ley. Hay en las aves una vida que tiene el poder de vuelo, que los capacita a vencer espontánea y constantemente la ley de la gravedad. Oh Señor Jesucristo, cuánto anhelamos, Señor, vivir por esta ley del Espíritu, Señor. Aunque la ley de la gravedad, aunque la ley del pecado esté en nosotros, seríamos felices si nos abandonamos a vivir la ley del Espíritu de vida. La ley de la gravedad. Esta existe. No obstante, la gravedad existe. Si tú te levantas muy temprano una mañana de intenso frío y ves a un gorrión que ha caído muerto en el patio, cubierto de nieve, eso te servirá de recuerdo gráfico de la persistencia de dicha ley. Pero mientras las aves tengan vida, ellas vencen la ley. Y la vida que tienen dentro de ellos es la que los gobierna. Oh, cuánto anhelamos ser gobernados por la ley del Espíritu de vida. Y no estorbar, porque es lo único que nosotros sabemos. Estorbar el plan y el propósito de Dios. Aunque la ley de gravedad existe, el pajarillo vuela, pero existe. Dios ha mostrado ser muy bondadoso con nosotros. Nos ha dado esta nueva ley del Espíritu. Ahora opera en nosotros. El volar ya no es cuestión que depende de un esfuerzo de nuestra voluntad, sino la vida de Dios. ¿Has observado cuánto cuesta cambiar a un cristiano impaciente en un cristiano paciente? ¿Cómo podemos cambiar a ese cristiano impaciente a un cristiano paciente? ¿Cómo podemos exigirle la paciencia? ¿Con exigirle la paciencia es suficiente? ¿Cree usted que exigirle la paciencia al creyente impaciente lo va a cambiar? ¿O exigirle, hacerle demandas para que tenga una vida paciente? Con decírselo, lo va a cambiar. Esto es suficiente para hacerlo enfermar de la depresión, porque él no va a poder cambiar. Pero Dios jamás nos ha dicho que nos esforcemos
en ser lo que no somos. ¿De dónde salió esa enseñanza que se le habla al creyente que tiene que ser paciente y exigirle la paciencia? Dios jamás nos ha dicho que nos esforcemos en ser lo que no somos. San Juan capítulo 13 en el verso 15. San Juan capítulo 13 en el verso 15. Dice desde el verso 12, así que después que hubo lavado los pies, tomó su mano y volvió a reclinarse a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Pa' pronto, luego, aquel creyente, aquel religioso lava los pies a los demás, pero por su esfuerzo, por su fuerza, queriendo aprender de Cristo con su viejo hombre. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Queréis hacer y tomar el ejemplo del Señor? ¿Con qué clase de vida vas a llevar el ejemplo del Señor? ¿Con tu vida natural? ¿Con tu esfuerzo? Es muy lamentable. Pero todavía el hombre anda buscando la verdadera religión. Todavía hay debates, ¿cuál es la mejor religión del mundo? Así el hombre anda buscando cuál es la mejor. ¿Cuál será la mejor religión del mundo? ¿Cuál será? Allí el hombre pierde el tiempo, porque verdaderamente la religión está basada en hacer su voluntad y no buscar la de Dios. Igual que Caín, el inicio de la religión es cuando el hombre con su voluntad trata de agradar a Dios. Ese es el esfuerzo de la gente. Jamás van a poder tener el ejemplo de Dios. Efesios capítulo 5 en el verso 1. Efesios capítulo 5 en el verso 1. El apóstol San Pablo aquí está hablando y dice, sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios. El hombre está pensando que imitar a Dios es imitarlo con su vida natural. Como los imitadores de artistas paganos, como los imitadores que quieren ser como los demás, aunque no son. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Qué hecho tan glorioso que podamos ser imitadores de Dios. Nosotros tenemos la manera y la forma de imitar a Dios, pero imitarlo. Ser imitador de Dios no es un asunto de nosotros, de nuestra voluntad y de nuestro esfuerzo, sino vivir por la ley del Espíritu de vida. Qué hecho tan glorioso que podamos ser imitadores de Dios por ser sus hijos amados. Como hijos de Dios tenemos su vida, tenemos su naturaleza. Nosotros lo imitamos no por nuestra vida natural, sino por su vida divina. Es por la vida divina de nuestro Padre que nosotros, sus hijos, podemos ser perfectos como Él es perfecto. San Juan Evangelio de Mateo, capítulo 5, en el verso 48. Sed vosotros perfectos
como vuestro Padre es perfecto. Cuando yo leía este pasaje de Mateo 5:48, yo pensaba, quién sabe para qué tiempo o a quién se le estará hablando. Si es para nosotros, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser perfectos como nuestro Padre? Ahí está el esfuerzo del hombre queriendo ser perfecto, igual a Dios, sin tomar en cuenta la ley del espíritu de vida, sino por un esfuerzo humano. El apóstol San Pablo les dice a la iglesia de Éfeso: sean imitadores de Dios como hijos amados, porque Pablo sabía que la iglesia tenía la ley del espíritu de vida, tenía en ellos el espíritu que puede cambiar y transformarlos para que sean imitadores de Dios en vida. Primera de Corintios capítulo 11 en el verso, Primera de Corintios capítulo 11 en el verso 1. Ese es el propósito de Dios de habernos sacado del mundo, para que seamos imitadores de Dios. Dice en Primera de Corintios: os alabo porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Las mismas instrucciones en el verso 1 del capítulo 11 de Primera de Corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice, este versículo es la última frase de la conclusión del capítulo 10. Debemos imitar a los que imitan a Cristo. Esto nos convierte también a nosotros en imitadores de Cristo. Si ese no es el caso, no debemos imitar a ningún hombre. Hay hombres que imitan a los hombres, cantan como aquel hombre, imitan su voz y eso les llena de orgullo. Son imitadores de hombres. Dios nos manda que seamos imitadores de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo era un imitador de Cristo. Estas fueron las instrucciones del apóstol San Pablo a los corintios. Mientras ellos no vivieran por la ley del Espíritu, se van a pelear. ¿De dónde han surgido las denominaciones y las sectas y los partidismos? ¿Por qué ha habido tanto desacuerdo entre el pueblo de Dios? Porque viven por su voluntad. Allí no hay unidad, allí hay pleitos. Por eso los hombres han hecho de la palabra de Dios lo que ellos piensan que es, formando sus grupos, sus denominaciones, convirtiéndose en papas de aquellos que los siguen, y los imitan y quieren aquellos ser como su pastor, como su líder. Pero Pablo les dice a los corintios divisivos, porque ellos estaban en el partidismo y allí inician las divisiones y los problemas: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Todos aquellos que no viven por el Espíritu jamás van a poder tener unidad con los demás. No van a salir de acuerdo, porque en la mente, en la voluntad hay división y ya hay desacuerdo. Cuando el creyente vive por el Espíritu y toca el Espíritu, entonces viene a ser imitadores de Dios, de Cristo. Primera de Pedro capítulo 2 en el verso 21. Primera de Pedro 2:21.
Hoy en día nos encontramos en el tiempo de las discusiones y de las divisiones. Las iglesias que los apóstoles formaron eran locales. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica, todas las iglesias que los apóstoles formaron eran de acuerdo a la ciudad y se llamaban las iglesias locales en cada ciudad. Hoy encontramos muchas iglesias en una localidad, muchas divisiones, y esto es por el desacuerdo. Y aquellos que viven por estos desacuerdos, porque viven en sus mentes, piensan ellos que están haciendo la voluntad de Dios. Al juntar a aquellas personas y se dividen de los demás diciendo que ellos tienen la verdad. Esto es una división, y esta es la gente que vive en la carne, en su voluntad. Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 21. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos un modelo, un ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Si queremos seguir las pisadas del Señor y vivir en esta tierra como el Señor vivió, tenemos que ser perfectos. Para el hombre carnal esto es imposible. Para los religiosos ellos ni siquiera piensan en ser perfectos como Dios. Ellos en sus tradiciones y en sus cosas mundanas es su vivir. Ellos viven para la carne y los deseos de la carne. Dice en el verso 22, el cual no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando lo injuriaba no respondía con injurias. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba todo aquel que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y el guardián de vuestras almas. Cristo, Dios, está cuidando nuestras almas. Cuánto Él desea que nosotros ya no dependamos en nada de nosotros mismos, sino que busquemos depender de la ley del Espíritu de vida. Filipenses capítulo 4, en el verso 9. Filipenses 4, 9. Esta manera de vivir por la ley del Espíritu de vida es para todos los que hemos recibido a Cristo. Entonces podemos decir, ¿por qué tanto fracaso en nosotros? ¿Por qué hemos fracasado nosotros? ¿Por qué no hemos vivido una vida de acuerdo a Dios? Allí está el problema. Porque nunca vivimos de acuerdo a la ley del Espíritu de vida. ¿Cuándo vamos a entender que el vivir por la ley del Espíritu de vida nos va a traer triunfo? Dice en el verso 9, y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto ponerlo en práctica, y el Dios de paz estará con vosotros. Claro que esto es una práctica. Claro que esto no es de la noche a la mañana. Claro que tenemos que ejercitarnos. Tenemos que prepararnos. No es fácil confiar plenamente en Dios porque nuestra voluntad estorba. Pero sí necesitamos ejercitarnos. Mientras nosotros no lo practiquemos, vamos a tener problemas con toda la gente que tengamos comunión. Esta es la victoria para el creyente, para su vida, para el matrimonio. Esta es la victoria.
vivir por la ley del Espíritu de vida. Allí no hay contradicción, allí hay acuerdo, hay armonía y hay gozo. En el verso 10 dice el apóstol: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis hecho florecer de nuevo vuestros intereses por mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Solamente viviendo por la ley del Espíritu podemos estar contentos. Las situaciones como personas siempre van a ser diferentes, pero lo que no cambia es estar contento. Se ha aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Sé estar humilde, sé tener abundancia en todas las cosas, y en todo he aprendido el secreto. Oh, ¿cuánto necesitamos aprender de este secreto nosotros? El secreto, así de estar saciados como a tener hambre, así a tener abundancia como a padecer necesidad. Porque todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Este es el secreto para todos los creyentes, para todos los cristianos. Muchos creyentes andan buscando otras cosas, quieren saber muchas cosas, pero lo que tenemos que aprender nosotros primeramente a ser contentos y a ser felices con lo que tengamos. Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 6. Primera de Juan 2, 6. Este es el problema para el ser humano, que no hemos aprendido a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación. Dice en el capítulo 2, en el verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así tenemos que vivir nosotros una vida espiritual andando como anduvo Cristo, perdonando como Cristo perdonó, amando como Cristo amó, viviendo como Cristo vivió, siendo el Rey, siendo el Señor, siendo el Dios Todopoderoso. Dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, siendo el dueño de todo el universo y de todas las cosas. No se aferró a ello, sino que se despojó tomando forma de siervo. Esto es maravilloso. Que nuestra mente ya no esté en las cosas materiales, que nuestra mente ya cambie la manera de pensar. Dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el verso 12 al 13. Y el Señor os haga crecer, el Señor os haga abundar en amor. Es el Señor. ¿Por qué a veces nosotros no nos caemos bien? Ya como cristianos sentimos que alguien no nos cae bien. No sentimos amor por alguien. El Señor nos haga crecer, abundar en amor unos para con otros, para con los otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. En el verso 11 dice: ahora bien, el mismo Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo enderece nuestro camino, enderece nuestro andar a nosotros. Y en el verso 13, para afirmar vuestros corazones irrepresibles
en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. ¿Cuántas discordias hay? ¿Cuántos pleitos dentro de la iglesia? No se han juntado a pedirse perdón. Hay coraje, hay odio contra los mismos hermanos. Esto nos va a traer condenación. Segunda de Tesalonicenses. En el verso 3 en el capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, orad por vosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo es entre vosotros. ¿Cómo va a ser Cristo glorificado en mí si yo no vivo por la ley del Espíritu de vida? Si yo no vivo por el Espíritu, ¿cómo va a ser glorificado el nombre del Señor en mí? Aquellos que viven por su comportamiento, parece que no les han quitado la máscara, pero va a llegar el día que se les va a quitar y van a ver que lo que aparentemente son, no son. No son. Dice el apóstol: lo que aprendiste y vistes en mí, así andad. Dios jamás nos obliga a hacer lo que no somos. ¿Cómo Dios nos va a demandar a mí a hacer lo que no soy? Dios no me está demandando que yo sea un buen cristiano, un buen creyente, un buen paciente, si yo no puedo. Él no me va a obligar. Él me va a revelar cómo ser paciente, cómo ser santo y cómo ser bueno. Dios jamás nos obliga a hacer lo que no somos naturalmente. Esto sería intentar, mediante nuestro afán de añadir algo a nuestra estatura. Por más que me esfuerce, por más que me comporte, no puedo tener santidad. No puedo añadir nada a mi estatura con mi esfuerzo. No puedo añadir nada a mi vida espiritual con afanarme, con comportarme mediante nuestro poder físico. ¿De qué me sirve afligirme, ayunar, orar, si no vivo por la ley del Espíritu de vida? ¿Puede hacer que la altura de un hombre disminuya? Pero no puede en rigor de verdad agregar nada a ella. No os afanéis, son las palabras del Señor. Considerad los lirios, cómo crecen. El Señor dirige El Señor nos dirige a nuestra vida nueva, nos dirige a la ley de vida dentro de nosotros. Ojalá que nosotros tengamos mayor aprecio por la vida divina. Este es el problema. Dice la Escritura que dentro de nosotros está un tesoro en un vaso de barro. Tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Este es el asunto, que no le damos la importancia, que tenemos un tesoro dentro de nosotros. Ojalá que tengamos mayor aprecio por la vida divina que esté en nosotros, que
qué descubrimiento más valioso. Dios nos puede hacer hombres completamente nuevos, creyentes verdaderamente santos y justos por la ley del Espíritu de vida. Somos nosotros muy fácil de hablar. Tomemos, por ejemplo, la locuacidad. Esta es una persona de muchas palabras. Cuando está con la gente, habla mucho. Y quizás te propongas a no hablar tanto, a callarte, a refrenar tu lengua. Quizás lo logras una o dos veces, pero luego pierdes el control. Y ya antes que lo adviertas, ya te encuentras nuevamente en apuros por tu lengua tan voluble. Si tengamos la seguridad de que este caso de la voluntad es inútil, pero como cristianos descubrimos una nueva ley en nosotros, la ley del Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida que nos puede refrenar de nuestra lengua. ¿Cómo pueden ustedes pensar que la gente que no tiene a Cristo tenga un vocabulario excelente si no pueden controlar su lengua, su modo de hablar? Pero nosotros, los hijos de Dios, por medio de la ley del Espíritu de vida, podemos tener nosotros un control. A veces se habla de que el Señor tome el control en nosotros. Pues ¿cómo lo va a tomar el Señor el control si no lo dejamos? La ley del Espíritu de vida que trasciende a todo lo demás y que ya nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él ya lo hizo, ya nos libró. Entonces, ¿por qué vivo yo así? Pues porque no he hecho mano de lo que el Señor logró. Si al creer la palabra del Señor nos entregamos a esa ley, a la ley del Espíritu de vida, ella nos indicará cuándo debemos dejar de hablar y aun cuándo ni siquiera debemos empezar a hablar, y nos capacitará para dominarnos. La ley del Espíritu de vida nos regula en todo lo que hagamos. Esta vida espontánea es la vida cristiana verdadera. Todo lo demás es puro imitación. No es cierto. Estoy cansado de vivir una vida cristiana hipócrita. Cuánto anhelo que el Señor me lleve a experimentar esta vida y este cambio verdadero por la ley del Espíritu de vida. Este mundo es un asco, porque toda la gente utiliza su vida natural, ya sea en la religión o dentro del mismo cristianismo, para engañar a los demás. Esta vida espontánea, esta vida cristiana verdadera, se manifiesta en amor, aún amando lo que no nos caen bien. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, en el verso 39, Mateo capítulo 5, verso 39, dice la palabra de Dios: pero yo os digo, no resistas al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cómo puede ser esto? Al que quiera litigar contigo y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No le des la espalda. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo, aborrecerás a tus enemigos. Pero yo les digo, amen aún a vuestros enemigos.
y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. ¿Quién puede amar a sus enemigos? Solamente por un cambio de transformación de vida. Este es el verdadero cambio que el Señor está esperando en nosotros, que cambiemos, pero no por nuestra cuenta, sino por la ley del Espíritu de vida. Nosotros como creyentes amamos a los que nos aman, pero ahora con la ley del Espíritu de vida podemos amar a los que nos aborrecen y amarlos. Podemos decirle al Señor que ame aún a nuestros enemigos en nosotros. Yo no voy a poder, pero Cristo en mí sí puede amar a los demás. Esta es la realidad en nosotros. Nosotros no podemos, pero Cristo sí puede amar, perdonar y amar a los demás en mí. Hay demasiada hipocresía en la vida cristiana. Hay mucho teatro, nada real. Tanto de la eficacia del testimonio cristiano se habla y se vive lo que no es. Fuera del Señor todo es falso. Tarde o temprano, alguien nos va a desenmascarar y van a descubrir que no somos lo que decimos. ¿Cómo poder ser francos, honestos? Quisiera contarles algo que siempre que toco este punto me llega a la mente. En una ocasión le predicaba a una persona. Esta persona me dijo, le voy a platicar algo que me contó mi papá, algo verdadero, algo cierto. Su papá tenía un amigo rico, un hacendado, y lo invitó a comer a su casa. Cuando él llegó ya estaba la mesa allí y todo servido. Pero vio que el patrón, el hacendado, se fue a traer un hombre viejecito que lo traía empujando en una silla de ruedas. Lo llevó hasta la mesa. Él no podía moverse, estaba paralítico, inválido. Le empezó a dar de comer. Él le empezó a dar de comer con la cuchara. Y una vez que él comió, lo tomó y se lo volvió a llevar. Cuando regresó el hacendado, el papá de la persona que me platicó esto, le dijo, oiga, ¿cómo ama usted a su papá? ¿Cuánto aprecia a su papá? Le dijo el hacendado, este no es mi papá. ¿Quién es? Este hombre mató a mi papá, pero anduvo bajando. Lo recogí y aquí lo tengo. ¿Cómo poder amar a nuestros enemigos? Solamente con la ley del Espíritu de vida. Gracias, Señor, porque nos has dado la ley del Espíritu de vida con la cual podemos amar, vivir y estar contentos. Amén.